En este video vamos a concluir el tema del desarrollo mental. Vamos a ponerle la cerecita del pastel, por así decirse. Vamos a ver qué hacer con la nueva información que has adquirido a través de tu investigación, de tu curiosidad, de exponerte a cosas nuevas. Vamos a ver cómo ordenar, cómo procesar de cierta manera todas esas nuevas estructuras que están dentro de tu mente para que les puedas sacar el mayor provecho. Una manera muy sencilla de ver la relevancia de este proceso es ver un gran terreno de tierra. Claro, al inicio tenemos un terreno que tiene sus hierbas y que está todo desaliñado y todo eso, lo podemos aplanar. Y después le empezamos a añadir nuevos elementos, le empezamos a añadir nuevos materiales, vamos a poner que son ladrillos, empezamos a agregarle muchos ladrillos y muchos ladrillos y muchos ladrillos a través de ese aprendizaje. Sin embargo, esa información no está ordenada y eso significaría un equivalente a que en el terreno los ladrillos nada más están ahí aventados, son una montaña de ladrillos. El proceso del orden lo que procura lograr es que esos ladrillos se puedan organizar en una construcción, en una casa, en algo habitable, en algo funcional y que sea muchísimo más útil, muchísimo más relevante que toda la información ahí desordenada. Puede ser la misma cantidad de información, pero si le agregamos un poco de orden, un poco bastante de orden, podemos empezar a crear estructuras mentales, podemos empezar a crear sistemas mentales, a desarrollar diferentes procesos y todo eso es una presentación más útil de la misma información que ya estuviste recabando. Pero hay que tener algo muy presente. Esta es la parte final del proceso. Esto es, como ya te dije, la cerecita del pastel. Es una cuestión de detalle, es una cuestión bastante sutil. Y realmente no es lo que va a ser el mayor cambio en tu vida. Lo que va a ser el mayor cambio en tu vida va a ser ese proceso de abrirte a tus oportunidades, de abrirte a nuevas fuentes de información, empezar a recabar los ladrillos, porque un terreno con una pila de ladrillos es más valioso, tiene más potencial, hay más posibilidades de que logre algo interesante que un ladrillo totalmente desierto. Digo, que un terreno totalmente desierto, que un terreno descuidado, que un terreno invadido por las hierbas, que un terreno disparejo, que un terreno sumido en la ignorancia o sumido en procesos inconscientes. Es mejor, es más prudente empezar y dedicarle la gran parte de tu tiempo a absorber nueva información, a absorber nuevos contenidos, a explorar nuevas opciones y ya después que tengas esa materia prima, pues se le va dedicando un proceso de refinación, pero la parte más relevante, el 80% de la relevancia está en adquirir esa materia prima. Ahora, el proceso del orden lo podemos llevar de dos maneras. La manera evidente, la manera, ¿cómo se podría decir?, clásica, sería que tú te sentaras a pensar, a hacer tus resúmenes, a ordenar las ideas de manera hiperconsciente, que puede tener sus beneficios si se busca cierto aprendizaje a corto plazo, como cuando estudias para un examen y te haces tu guía y pones la información y sacas tus resúmenes, haces tus mapas conceptuales y la vas organizando. Es bueno así porque logras tener un orden un poco más definido, pero realmente pues todo eso se va con el tiempo. Yo me acuerdo de muy pocas cosas, al menos cosas relevantes de lo que estudié en mi primaria. Que sí se te quedan algunas cosas, pero esas estructuras, ese orden tan rígido se deshace bastante rápido. Es algo que se memoriza, es algo que lo puedes tener durante un tiempo, pero como es algo tan artificial, por así decirse, se desvanece muy rápidamente. La segunda manera, y de la que yo te invito a participar, es una manera un poco más orgánica, es una manera que requiere que no solamente te leas un libro de la escuela, que es un parrafito sobre un tema bastante profundo, bastante importante, que después tú tomas y lo analizas y lo estructuras de manera artificial. Si tú te tomas la tarea de poner ese esfuerzo en conseguir varios libros, en leer varias veces sobre el mismo tema, en leer varios autores, en leer varias perspectivas, entonces si pones el esfuerzo en esa parte de absorción, en esa parte de curiosidad, entonces un orden se empieza a crear de manera orgánica.
Poco a poco las ideas van a empezarse a acomodar en tu mente, de tanto estarlas leyendo, de tanto estarlas repasando, se van integrando en tu patrón de pensamiento. Entonces tú ya puedes de manera lógica empezar a hilar todas las piezas y crear una secuencia, una narrativa, un sistema, un proceso, como tú le quieras llamar, que englobe todo lo que has estado viendo durante un periodo bastante prolongado de tiempo, que es muy distinto a querer leer solamente 2 libros, organizarlo y para tener ahí algo interesante que decir o algún examen que pasar, que tiene su espacio ese tipo de procesamiento de información, pero aquí estamos tratando de lograr un estilo de vida, algo que se integre en tu identidad, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de expresarse. Yo pienso que es más relevante el desarrollo orgánico de un orden. ¿Y por qué es orgánico? Porque a la vez que tú te vas aproximando a nuevos conocimientos, por ejemplo los libros, te vas acercando a nuevos órdenes de información. Tú agarras un libro y tiene su temario, y tiene sus capítulos y tiene sus párrafos y es un orden, es una estructura que inconscientemente tú la vas percibiendo al momento en el que lees un libro. Ahora, como aquí esto depende mucho de tener un grueso de material, de tener una gran cantidad de información que tú vas absorbiendo a lo largo de varios libros, al empezar a tener tantos datos, empiezan a surgir los patrones. Claro, tú te lees un libro de cualquier tema y lo lees de inicio a final y pues obviamente sabes que tiene un inicio y un final, pero no te das cuenta de todo el orden lógico de las estructuras y de los procesos que tiene ese libro hasta que no te lees tu 10º libro. Entonces ya empiezas a ver de que, mira, esto se va repitiendo en tales libros, este proceso se va repitiendo en tales autores. Y poco a poco tú te vas dando cuenta de esos patrones que se van a ir revelando de manera automática al momento en el que tú amplías la cantidad de datos a la que te estás exponiendo. El cerebro automáticamente se encarga de hacer esto. Tú le das mucha información y el cerebro automáticamente se va a encargar, tiene ese impulso, esa necesidad de empezar a crear conexiones y empezar a crear orden. Eso lo hace incluso en información totalmente dispersa, por eso a veces sacamos conclusiones prematuras, por eso a veces sacamos las teorías conspirativas son un claro ejemplo. Es mucha información dispersa que la mente, en este caso de manera forzada, crea una narrativa y crea una explicación y crea cierto orden, que es bastante lógico. O sea, la gente que tiene creencia en teorías conspirativas te puede desarrollar de principio a fin sin estar memorizando, sin estar leyendo todo lo que está pasando, interpretaciones de eventos políticos, y todo eso te lo pueden dar de manera orgánica. ¿Por qué? Porque se exponen a mucha información y esa información se va integrando. Ahora, el beneficio de esto es que de manera prudente nos estamos exponiendo información bien investigada, información bien organizada, información relevante, que es a través de autores, que es a través de publicaciones relativamente serias. También hay que tener criterio en qué tipo de información estás consumiendo. Y estas estructuras son un poco más refinadas, son un poco más complejas porque están hechas por personas muy versadas en el tema, que lo han estudiado por mucho tiempo y forman un libro, forman una estructura y te la presentan. Tú te juntas varias de esas y entonces vas a empezar a integrar una estructura similar. No va a ser totalmente exacta, por lo mismo de las cuestiones de identidad. Tú absorbes un pedazo de información, lo interpretas conforme a tus experiencias, conforme a tu lógica, conforme a tus valores, y creas una estructura. No es cierto eso de que, pues si lees a muchos expertos te vas a convertir en la misma cantidad de experto. Por supuesto que no, te vas a convertir en alguien que pueda desarrollar el tema, que lo pueda entender, que lo pueda desarrollar de manera orgánica, pero hay cierta diferencia entre poder adoptar una estructura y poder crear esa estructura. Es un paso cerca a crear una estructura, pero eso requiere un proceso un poco más de pensamiento, un proceso más de razonamiento y de experiencia. Absolutamente poder corroborar esa información teórica con la información práctica, empezarla a practicar, empezar a ver qué partes sí encajan en la realidad, en qué tipo de realidades, en qué tipo de contextos, y es un proceso que requiere tiempo. Este es un proceso que siempre lo he dicho, este es un proceso que requiere tiempo, no es algo que se hace en un año, no es algo que se hace en 2 años. Al año empiezas a ver algo de beneficios, pero el verdadero desarrollo se empieza a ver. Yo lo he empezado a ver después de 3, 4 años de estudio constante, de una curiosidad, de ponerte a analizar.
que ya puedes tú proponer una opinión informada, pero todavía no me considero un experto al mismo grado de los autores que yo estudio. Y esta aclaración la quiero hacer porque es un tema delicado. Está muy de moda decirte de que todo mundo puede ser un experto, un profesionista. Tú puedes dar tu opinión profesional sobre un tema y por tomarte un curso de un mes, tomarte un curso de 2 meses o leerte un par de libros. Esto es muchísimo más serio, por así decirse, y es riesgoso adoptar esa mentalidad de que rápidamente vamos a obtener cierta cantidad de maestría, cuando es un proceso que requiere mucho tiempo, décadas incluso, poder desarrollar esa finura de estructuras mentales, de procesos, de sistemas de información para poder tener esa competencia real. Se puede tener una competencia ilusoria, tú creer que puedes, pero es difícil, la realidad es muy compleja y vale la pena verla un poquito más lejos de lo que tal vez pueda estar en realidad, un poquito más complejo de lo que realmente puede estar en realidad, para tener ese paso constante, ese paso de desarrollo, en vez de apresurarse y decir, está en 1 año y yo lo voy a conseguir en 6 meses. Es una lógica un poco perversa si me lo preguntan a mí, y creo que vale la pena definirla, señalarla. Ya tú tomarás tus conclusiones. Esta nada más es una opinión respecto, que yo la siento un poco ética, no saltar nada más el mensaje de que rápidamente puedes obtener una maestría en algún tema. Ahora, para tratar de potenciar un poco este proceso de ordenamiento de información, tener esa intención, tener ese ojo atento a las estructuras de los libros, de que tú vayas leyendo y digas, ok, que empezar a armar una imagen mental del contenido. Algo muy sencillo que a mí me gusta hacer es ver cómo el capítulo que acabo de leer se empieza a conectar con el capítulo que estoy empezando. Es como conectar el final de algo con el principio de otra cosa, y ese proceso de relacionar 2 perspectivas o 2 informaciones empieza a activar muchas estructuras neuronales, empieza a activar esa tendencia de conectar información. Y es un buen ejercicio porque te permite ser consciente de las estructuras y de los órdenes que están puestos en este caso en los libros, pero también puede ser en un curso o en una clase si son buenos. Y posteriormente, ya cuando empieces ese es para empezar, cuando son tus primeros libros. Ya cuando lees muchos libros sobre un mismo tema, empiezas a conectar las ideas de un autor, la perspectiva de cierta rama del conocimiento o de cierta escuela, y las empiezas a hilar una con otras para tener un panorama más abierto, no quedarte nada más con una doctrina, sino poder entender verdaderamente el objeto de tu estudio, no nada más verlo como una caricatura, algo resumido que cabe en un solo libro, sino verlo como algo complejo, algo que no es totalmente plasmable en palabras, que no es totalmente definible, que jamás va a ser definido al 100% por la gran complejidad del tema, y tú empiezas a expandir esa perspectiva, y entonces es como, en vez de obtener algo aquí en un puño, es como una pequeña bola que va creciendo, va creciendo y va creciendo, y nunca va a dejar de crecer, nunca debe dejar de crecer, y que nunca va a ser algo totalmente obtenible, es algo que se va desarrollando. También es bueno empezar a poner atención en los pequeños procesos de cada materia. Por ejemplo, la psicología tiene procesos de cognición, de interpretación del significado, y tú los vas a empezar a ver conforme más vayas leyendo. Vas a ver, este proceso ya me lo están diciendo en una parte, me lo están diciendo en otra parte, y poco a poco lo vas a empezar a entender. Es muy, muy difícil, es muy, muy distinto entender el proceso que memorizarlo. Tú puedes tener un proceso de 3 pasos, 1, 2 y 3. Si te lo puedes memorizar, muchos procesos son relativamente sencillos, y después de leerte 5 libros sobre el tema, pues más o menos vas a poder memorizarte 1, 2 y 3. Pero si tú sigues analizando, si tú sigues buscando más perspectivas sobre ese proceso, vas a ver que uno tiene distintas partes, que tiene un mecanismo detrás. Y entonces en vez de ser la persona que puede dar la hora en un reloj de manecillas, que nada más ve la superficie y dice, es la 1 de la tarde, son las 3 de la tarde, vas a ser capaz de desarmar ese reloj, quitarle la cara, ver todos los engranajes y entender por qué está marcando esa hora, y entender cómo se llegó a ese resultado, entender las piezas y los procesos que hay detrás de esa conclusión.
Y entonces te conviertes ya en una especie de maestro relojero, ya cuando alcanzas ese nivel de entendimiento, que no nada más eres capaz de observar todo ese engranaje, de ser consciente de que ese engranaje existe, sino que has visto tantos relojes, has hecho ese estudio tantas veces que ya eres capaz incluso de desprender los pequeños engranes, poderlos analizar y tú poder armar otro reloj, tu propia perspectiva, tu propia opinión, en vez de estar replicando el mismo reloj una y otra vez. Este proceso así llegas a este punto. Estudias el mismo reloj muchas veces, la ves desde diferentes perspectivas y después ya empiezas tú a tener la habilidad de entrar en ese orden, de entrar en esa estructura y empezar a manipular un poco para crear un orden que se adapte a tus necesidades personales, a tu identidad, a tu contexto, y es un orden más individualizado, es un reloj que está hecho especialmente para ti. Y esto es una base, y después, regresando al tema de poder prestar una información profesional, es poder armar ese mismo reloj para otra persona, que esa persona te diga sus necesidades y tú poder crear un orden específico para esa persona. Yo creo que esa es la verdadera maestría, ese es el verdadero profesionalismo de una rama del conocimiento. No se trata tanto de tener un papel universitario, tampoco se trata de decir, hice tales cursos, no se trata de decir, aprendí de tal persona, de X o Y maestro, no, se trata de tener esa competencia de crear órdenes y estructuras con la información que hay a la mano. Y como puedes ver, es la cerecita del pastel. Para tener cambios en tu vida necesitas más información, necesitas abrir tus opciones, pero esta cerecita te va a cambiar. Es pequeña, pero es, como bien sabemos, la cereza a veces es la parte más sabrosa del postre, es la parte que guardamos, es la parte que más disfrutamos, porque tiene cierta ricura, tiene cierta complejidad, y creo que ya vimos un poco de esa complejidad a lo largo de este video. Entonces, tener en cuenta que no es por lo que tienes que empezar, no es el grueso de lo que tienes que hacer, pero tampoco es algo insignificante. Aunque sea la parte más pequeña, también es la parte más complicada y es la parte que más tiempo va a requerir. Y eso ha sido todo por este video. Es una idea un poco abstracta, bastante abstracta, pero espero haberte podido entregar una o dos maquinitas de pensamiento para que tú puedas jugar con ellas a lo largo de estos días, te pongas a pensar cómo la puedes aplicar, cómo la has experimentado, si ya has leído algunas cosas, si ya has hecho algunas investigaciones, verás que las explicaciones que te acabo de dar empiezan a cuadrar un poco en tu experiencia. Algunas no, todas las experiencias de aprendizaje son bastante individuales cuando es un aprendizaje auténtico, y algunas puede que no encajen al 100%. Ahí tómate tú toda la libertad de adaptarlas para que encajen en lo que tú estás experimentando, para que encajen en lo que tú necesitas. Sin duda fue un tema muy interesante, pero es difícil de verbalizar. Todavía me falta un poco de experiencia. Es el segundo video en el que me toca decir esto. Creo que tomé un tema un poco más allá de mi entendimiento, pero creo que también es relevante darlo a conocer de manera un poco prematura, diciendo que es prematuro, para que tú puedas tener esos elementos, sepas que existen, sepas que se puede desarrollar. Yo de momento siento que me falta desarrollarlo un poco, pero pues ya ahí tú tienes la antorcha y tú la puedes cuidar a tu propia manera. Como siempre, ha sido un gusto y un privilegio que me permitas prender la cámara unos momentos, hablar de un tema que me apasiona y me fascina tremendamente, y con la esperanza de que te pueda servir en tu vida, de que puedas utilizarla en tu forma de pensar y en tu forma de actuar, en tu forma de salir a explorar el mundo. Mi nombre es Paul Favela, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.